Empezando. Bueno, arrancamos con unidad nueva, la unidad número 5, adolescencia. El material está en la página 57. Esta unidad va progresando desde un estudio más social y cultural de la adolescencia. Empieza con esa forma de analizar la adolescencia desde un fenómeno social y cultural, y luego va más hacia lo psicológico. Pero siempre tengamos en cuenta que todas las etapas del desarrollo nosotros las vamos a analizar desde las 3 dimensiones biopsicosocial. Al principio da una definición etimológica de adolescencia, es decir, del origen de la palabra. Vamos a compartir la pantalla, que no tengo que estar cambiando de un lado para el otro. Ahí está. Etimológicamente, adolescencia, que proviene del latín adolescere, tiene como dos significados que a simple vista podrían ser contradictorios, pero que en realidad se complementan, vamos a decir. Porque por un lado quiere decir, adolecer quiere decir que te falta algo, y otro quiere decir que estás creciendo o que vas hacia la madurez. En realidad, podemos tomar ambos sentidos etimológicos de la palabra, porque tiene que ser, digamos, la adolescencia mirada como eso, digamos, como por un lado una pérdida, algo que se pierde, y como en toda etapa, ¿no? Cuando finaliza y empieza otra, algo se pierde, también algo se gana. Porque en toda etapa, como ya hemos visto... Hola, profe, ¿puede volver con la explicación que no es de la adolescencia? Bueno, ahí voy. Estoy medio distraído porque justo me está contestando Fabián, así que les digo que el martes que viene no hay clase, así que ya me saco de la cabeza eso. ¿Ah? No hay clase, es decir, porque el día del estudiante, entonces no van a tener ni conmigo ni con la otra profe de los martes. Perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo era sobre el significado etimológico de la palabra. Etimológico quiere decir el origen, porque todas las palabras tienen un origen, fueron inventadas en algún momento, con un sentido específico. En este caso, adolescencia tiene como dos sentidos, que no son contrapuestos, sino que son complementarios. Es decir, que por un lado, adolescencia implica el significado de crecer, ¿no? Y por otro lado, significa carecer. En realidad, la adolescencia, como cualquier etapa de la vida, implica atravesar un duelo, ¿sí? Un duelo de una crisis evolutiva donde algo se pierde y algo se gana. ¿Sí? Siempre en una crisis evolutiva hay cambio, pérdida y oportunidad. Es decir, pérdida de algo que ya no es más, que no será nunca más, y oportunidad de ganar algo nuevo. ¿Qué es lo que se pierde? A ver, esto es una pregunta para que pensemos juntos. ¿Qué es lo que se pierde en la adolescencia? Ingresando a la adolescencia, ¿qué es lo que se pierde? La niñez. Uh-huh. La niñez, eso es. No, la inocencia. Uh-huh. Sí. Se producen los cambios físicos, profe, ya no son, pero no sé cómo explicar, sí, se sienten distintos, diferentes en cuanto a lo físico. Sí.
Y Sí, parte sí. de la familia también, porque ya siendo adolescente como que uno ya se aleja un poco más de los padres, no alejar, sino que se enfoca más en los amigos, está más fuera de casa. Se acerca más a la independencia. Ujú, La suma de responsabilidades eso. que Digamos, antes de niño no teníamos, ¿no? Y de golpe cuando uno empieza a ser adolescente ya te empiezan a dar más responsabilidades que no sabemos si están preparados o no. Pero ujú. bueno, se supone que sí. Y Y pero muchas sí, veces uno lo asocia a nosotros, ¿no? Yo a tu edad hacía tal cosa. mm, Entonces medio como que lo damos por hecho y muchas veces no sí, es así. sí, digamos, esas cosas que ustedes han mencionado son cosas que se pierden. El tema es que hay que ver en cada adolescente eh, cómo vive esa pérdida. ¿M? Porque puede ser que haya adolescentes que a eso, perdón, cómo vive esos cambios. ¿M? Es decir, que hay adolescentes que lo pueden vivir como una pérdida y hay adolescentes que lo pueden vivir como un beneficio. Claro, como decir, uy, qué bueno, por fin llegué. Claro, por fin, qué sé yo, por fin me crecieron las lolas, qué sé yo. O, digamos, No me Las pasa. niñas se da después de los 15 años, por ejemplo, que están Igual, esperando sí, claro, eso iba esa a decir. Nosotros etapa. decimos esperamos los 15 ahora queremos Y volver atrás ahora, porque pasaron los claro, años volando. sí, claro, esas ansias por llegar, ¿no? A tener eso, que puede ser una edad, un aspecto físico, un permiso, una autonomía, ¿no? Por eso, digamos, hay adolescentes que lo sienten más del lado del beneficio, de algo que ganan, y hay adolescentes que lo viven más desde el lugar de la pérdida, ¿no? Porque también hay cosas que algunos adolescentes sienten que pierden, algunos privilegios, por ejemplo, de ser dependientes de sus padres, de ser más consentidos, o tener más la mirada encima de los padres, o que no se les exija tanto, digamos. Eso va a ir cambiando o teniendo distintas manifestaciones de acuerdo a cada adolescente, pero en general eh, hay cambios, más allá de que se sientan como pérdidas o como ganancias. Eh, y esos cambios van a impactar en la psicología de la persona y en su comportamiento fundamentalmente. Eh, y esto que nosotros hablábamos, o que ustedes en realidad mencionaban, el autor principal que trabajamos para este tema, que es Carvajal Corso, está mencionado unas páginas más abajo, en un cuadrito que después vamos a ver. Eh, Carvajal Corso dice que la adolescencia tiene básicamente tres duelos. Duelos evolutivos, es decir, que es esperable que todo adolescente los viva. El primero es el duelo por el cuerpo del niño, como decían recién, es decir, hay cierto cambio en cuanto a la forma del cuerpo. Dependerá de cada adolescente si esos cambios van a ser bienvenidos o rechazados, porque los adolescentes también van a ir comparando sus cambios con los cambios que la sociedad desea. ¿Mm? Porque siempre, en toda época, hay un modelo de cuerpo que se idealiza y luego los adolescentes tratan de ver en cuánto se pueden parecer o no a eso. Eh, y también, eh, fíjense ustedes que en cuanto al cuerpo, esta es la edad donde los cuerpos del varón y de la mujer toman una clara diferencia, porque hasta antes de la pubertad, el cuerpo del varón y de la mujer no son tan distintos, salvo por los órganos sexuales primarios, ¿ah? Pero vestidos, digamos, corporalmente pueden ser muy parecidos
solo que la sociedad y la cultura, en muchos casos, se encarga de diferenciarlo con colores, con cortes de pelo y con formas de comportarse. Pero eso es algo que pone la sociedad, no es que viene en el cuerpo. En el cuerpo, la forma eh, externa, digamos, salvo los genitales, es bastante parecida en la infancia. Eso algunos autores lo toman con importancia porque dicen, aparentemente los niños no están tan pendientes de su cuerpo durante la infancia, al menos no deberían estarlo. Eh, claro, a las nenas le ponen aros, a los varones, no sé, le cortan el pelo bien cortito, bueno, distintas distinciones que van haciendo los adultos sobre sus cuerpos para marcar esa diferencia. En algunos casos, porque en otros no, en algunos casos los padres le dejan el pelo largo o le pintan las uñas a los varones. Bueno, eh, han habido cambios con respecto a eso. Pero, digamos, cuando uno ve jugar niños, generalmente no están pendientes o tan pendientes de quién es varón o quién es mujer. Porque sobre todo cuando están en la etapa de latencia, no sé si recuerdan en la unidad anterior, cuando vimos las etapas psicosexuales de Freud, que él plantea que está la etapa oral, la etapa fálica, etapa oral, anal, fálica, y luego viene la etapa de latencia, que es como que el niño se despreocupa o se desinteresa de las cuestiones más sexuales y entra en una faceta o un periodo más intelectual, donde todo es más racional, formal, ¿no? Y las ansiedades o los impulsos sexuales están como muy reprimidos, que es una etapa donde el aprendizaje se potencia mucho, porque no hay tantas distracciones en el cuerpo propio, en el cuerpo del otro. Pero cuando aparece la pubertad, que es esta revolución hormonal que genera una serie de cambios y desequilibrios en el organismo del adolescente, eh, aparece una revolución con respecto al cuerpo. El cuerpo es como que en muchos casos se siente que aparece de repente algo que uno no estaba teniendo en cuenta y bueno, hay que aprender a manejarlo. No sé si han visto que los adolescentes en la pubertad se vuelven medios torpes, con sus movimientos, porque digamos, hay un nuevo cuerpo que no se sabe manejar muy bien todavía. ¿Mm? Y puede aparecer el pudor, ¿no? De esos cambios, sobre todo esos cambios que marcan una mayor sexualidad, ¿ah? El crecimiento de las mamas o el crecimiento de los vellos, suele ser tomado con pudor, con vergüenza. ¿Mm? Porque se sienten inseguros de esos cambios y entonces aparecen una serie de conductas que tienen que ver con tratar de disimular o de pasar por desapercibir esas cosas. O al menos adolescentes que se molestan mucho si hablan de sus aspectos físicos. Ni les digo si los adultos toman esta costumbre de reírse de los bigotitos, de reírse del olor que emana el cuerpo, de la torpeza, ¿no? Eso refuerza la vergüenza y el pudor. Eh, Esto es en una primera etapa, ¿no? La primera etapa de la adolescencia es la pubertad. Es una primera etapa donde el cambio físico está muy presente. Luego, en las etapas, después hay dos etapas más, ¿no? La intermedia y la final. Esas otras dos etapas, lo físico ya es como que está más asentado, más esos cambios ya se tranquilizan y aparecen otros cambios, ¿no? Que son en la personalidad más que nada.
en la forma de pensar y de actuar. Ahora bien, pensando un poco en lo que dice aquel material respecto de las culturas y cómo en distintas culturas se pasa de la niñez a la adultez. Como estaban los videos, profe. Los videos, claro. Porque en realidad lo que nosotros vamos a decir es que, Sí, qué cantidad de videos, profe. ¿viste? Hay mucho material en internet sobre este tema. Vamos a sostener dos como principios, ¿no? O si se puede decir, descubrimientos que ha hecho la ciencia. En primer lugar, la adolescencia no existió siempre. Es un invento relativamente nuevo de nuestra sociedad. Eso por un lado. Y segundo, que hoy por hoy la adolescencia no existe en todas las culturas, ni en todos los jóvenes. Y ya vamos a ver por qué. Ahí Valentina ponía, ¿no? Los videos donde se ven los nativos, ¿no? Que tienen un pasaje de la niñez a la adultez, perdón, que no es adolescencia, sino que son rituales de iniciación que se llaman, ¿no? Es decir, son ceremonias, los rituales son ceremonias públicas, ¿ah? Es decir, donde las familias comparten con la comunidad un acontecimiento. Claro, son como requisitos o pasos que tiene que cumplir una familia para mostrar en sociedad y celebrar en sociedad ese acontecimiento, que en este caso es un niño que se convierte en adulto. Pero no es lo mismo un ritual que puede durar horas, días, que una etapa como la adolescencia. ¿Mm? En realidad, según dicen los que saben, los estudiosos, en un origen de la humanidad, mucho tiempo atrás, la adolescencia no existía en ningún lado. Lo único que existía eran rituales de iniciación, distintos rituales que tienen que ver con el contexto donde esa comunidad vive, con los modos de vida que tiene, que han construido para subsistir. ¿Usted por qué piensa que la adolescencia se ha extendido tanto ahora? Dicen que es hasta los 30 y Tiene eso. tiene que ver, según Margaret Mead, fíjense, ahí después también está lo que dice Margaret Mead, es otra autora que menciona el material de lectura. Ella sostiene que mientras más compleja es la sociedad, más necesidad de adolescencia, es decir, más necesidad de la etapa adolescente y que la etapa adolescente tiene que ser más larga. Como para adaptarse, profe. Exacto. Mientras más complejo es el desafío de la adultez, más tiempo se necesita para prepararse para entrar en ese mundo adulto. Por eso después ustedes, quienes todavía no han leído, cuando hagan el trabajo, van a ver que ella dice, hay culturas que todavía son muy simples. ¿Por qué ella dice que son simples? Porque ser adulto es hacer dos o tres cosas. ¿Ah? Ella dice, en la cultura samoana, para ser adulto, tenés que tener hijos y ser agricultor o recolector. Ya está, digamos. No es tan complicado, digamos, aprender eso y elegir eso. Entonces el pasaje de la niñez a la adultez es bastante simple. ¿Mm? Y en los jóvenes
no es tan complicado, ni se rompen tanto la cabeza. Pero eso no quiere decir que ellos no sufran esa adolescencia en sí, porque más allá de que sea simple el paso, la persona como que tiene un sentir de dolor, un sentir de pérdida o lo que sea. Sí, digamos, el sentimiento de pérdida tiene que ver con, por ahí más, en esas culturas, digo, puede tener que ver más con lo corporal. ¿Mm? Lo que pasa es que en esas culturas, como plantea esta autora Mead, también lo que existe es que la vida de los adultos y la vida de los niños es bastante parecida, porque los niños aprenden a trabajar de niños. Entonces, generalmente ya casan de niños y tienen Claro, una... porque impone ese estilo de vida, esa forma de Ujú, hacer cosas, ese orden, todo, y es como que ya están acostumbrados, que ya saben que sí, van a eso. ujú, exactamente. Profe, Dice, también decía en una parte del video que nosotros nos quejamos de lo que creamos, de los ah, hijos sí, ah, sí. que Bueno, pero eso me encantó esa frase. esa es la sociedad compleja en la que nosotros vivimos. ¿M? Porque mientras más compleja se hace una sociedad, más pasan estas contradicciones, ¿no? Nuestra sociedad, digamos, la decimos que es compleja porque son sociedades que fueron entrando en procesos de transformación muy profundos. Yo le estaba hablando recién de la cultura de los samoanos, de la isla de Samoa, que son formas de vida y son sociedades que no han sufrido tantos cambios, han permanecido en el tiempo bastante parecidas a la forma en que tuvieron su origen. Pero nuestras sociedades eh, han tenido profundos cambios en todo sentido. Digamos, han aparecido distintas instituciones, distintas formas de gobierno y distintas formas de organización social. Hoy por hoy somos sociedades complejas porque somos industrializadas, somos tecnologizadas y nos manejamos a partir eh, de lo material principalmente. Entonces, se ha empezado como, digamos, lo que antes era más natural, como puede seguir siendo para los samoanos, para nosotros es cada vez más artificial. Es decir, que hoy los niños están bastante aparte del mundo de los adultos. Es decir, los niños no trabajan, los niños viven en una realidad bastante diferente en general. Eh, y el acceder al mundo adulto se les hace bastante complicado. ¿Mm? Algunos autores dicen, porque claro, imagínate lo que tienen que elegir, un universo de opciones, pero también los riesgos que corren en esas elecciones. ¿Mm? Porque en una cultura como en Samoa, un error de elección es mucho más contenido por la comunidad que un error en nuestra sociedad. Un niño que comete errores puede ser rápidamente expulsado o marginado de la sociedad y puede entrar en circuitos de marginación que en Samoa no existen. ¿Mm? Eh, y además, también algunos autores plantean que nosotros los adultos nos encargamos de darle un mensaje negativo a los adolescentes cuando hablamos de la adultez. Le damos una imagen negativa. Es decir, hay un autor que se llama Francisco Tonucci que dice, ¿quién va a querer ser adulto si vivimos quejándonos de lo que es ser adulto? Vivimos quejándonos de que hay que ir a votar, nos quejamos de que hay que pagar los impuestos, nos quejamos de que hay que trabajar, nos quejamos de, que no, de lo difícil que es criar hijos, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos.
Y los Van a adolescentes, seguir, van a, sí, van a seguir queriendo quedarse en esa zona de confort. exacto. Y a la vez los adultos, a los adolescentes, les damos muchas cosas. A los adolescentes le damos muchas cosas, le damos, como decís Dalila, mucho confort. Eh, digamos, porque esos son los adolescentes, los que tienen confort, a los que le damos tiempo para elegir y a los que les damos recursos para mientras eligen poder vivir. El tema es que no todos los jóvenes tienen esas posibilidades. Claro, ahora le dan Por confort, eso, porque en nuestra edad, por ejemplo, de Dali y mía, capaz que a los 15 yo ya estaba trabajando y ahora a los 15 se siguen rascando, se despiertan a la 1, no saben qué es claro. lo que es hacer un fideo hervido, no saben nada. Y no solo eso, ¿cuántas veces Sí, hemos se ha ido escuchado que ganando. los chicos Sí, terminan el secundario y se toman un año sabático para sí, pensar sí, qué hacer, exacto, ¿no? exacto. A nosotros Bueno, nos iban Cuando a ustedes dar está, están año planteando, sabático. claro, yo cuando estaba en la secundaria ya cuidaba un nenito y ahora te dicen, ay no, porque yo estudio, pero ¿y qué te va a morir si haces un trabajo de 4 horas? claro, pero vos fíjate, Cintia, que vos comparás lo actual con lo que fue tu pasado adolescente, pero si nos extendemos más para atrás, podemos comparar, por ejemplo, lo que fue tu presente adolescente con el presente adolescente de tus abuelos. Y vamos a ver que tu generación ganó mucho más confort del que tuvieron ellos. Es más, muchos de nuestros abuelos no tuvieron adolescencia, No, a los 13 años porque eran Cintia dice, padres. Y no tuvieron estudio claro, tampoco. exacto, porque digamos, la adolescencia empieza a existir cuando empiezan a existir estos confort y estos tiempos que nos permiten los adultos que llegan a cierto nivel social. Esto es lo que dice un autor que se llama Marco Margulis, digamos, no confundamos, no todos los jóvenes que tienen entre 12 y 20 años, no todos ellos son adolescentes. La adolescencia ocurre en la vida de una persona cuando hay adultos que pueden proteger y que pueden brindar oportunidades a sus hijos, como es tiempo para ir a la escuela, tiempo para no trabajar y tiempo para divertirse. Los jóvenes que no tienen esos privilegios no viven una adolescencia. O viven adolescencias mucho más cortas, como dice Cintia. Yo a los 15 me tuve que poner a trabajar. Bueno, seguramente ahí empezó el fin de su adolescencia. Eh, hay, digamos, adolescencias amputadas, como le dice Carabajal Corso, le dice adolescencia amputada, es decir, directamente no existieron, como en muchos casos donde se pasa directamente de la niñez a la adultez, porque empiezan a trabajar y a hacerse cargo de responsabilidades familiares, y hay adolescencias recortadas, ¿ah? Donde por ahí se vive la primera etapa y ya está, y ya pasamos a la adultez. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no estamos en Samoa. Es decir, que quien no haya tenido adolescencia o lo haya tenido más recortada, puede llegar a tener desafíos más difíciles para su vida futura, porque hay todo un desarrollo de la identidad que durante la adolescencia se trabaja, se elabora, de quién soy, de qué quiero, que si mi adolescencia no, no es vivida, digamos, no puedo vivir la adolescencia, eh, ¿cómo hago yo para resolver eso? Bueno, no quiere decir que no se vaya a resolver, pero lo ideal que marcan la comunidad científica marca que lo ideal es que todos los jóvenes pudieran vivir en su adolescencia, que pudieran empezar y terminar el secundario y que pudieran en ese tiempo ir aprendiendo experiencias que le enriquezcan
y que les sirvan para su futuro en la adultez. Digamos, quienes no han vivido en la adolescencia son más propensos a cometer estos errores, ¿no? De embarazos no deseados, de casarse sin elegir a la persona indicada, de llegar a algún momento de su vida y darse cuenta que nunca hicieron lo que quisieron, o sentirse vacíos, con una vida que no les satisface, digamos, o lo que se ve mucho también es la crisis de los 40, la irrupción de esa adolescencia que no tuviste, ¿m? Y sobre todo en los varones, pero también en las mujeres, y aparecen esas crisis existenciales que en realidad deberían haber ocurrido en la adolescencia. Fíjense ustedes, incluso muchas identidades sexuales se develan en la crisis de la mediana edad. Cuando en realidad En la crisis de algunas separaciones de pareja. Claro, que generalmente ocurren en la mediana edad, entre los 40 y los 60, por ahí, digamos, porque en realidad la identidad sexual tendría que haberse podido resolver en la adolescencia, pero a mucha gente no le pasa eso, no logran descubrir quiénes son sexualmente y bueno, asumen una vida que no es de su identidad, sino que es una vida asumida desde el compromiso y desde las conveniencias El estereotipo hombre-mujer, mamá y papá. y luego, cuando aparece la crisis de la mediana edad, que ya la vamos a ver en la unidad que viene, es una crisis donde de repente yo me detengo y empiezo a mirar para atrás y empiezo a revisar todo lo que hice. Ujú. Se escuchan críticas del por qué se portan como pinitos, Valentina, y ya son grandes. Pibitos debe ser. Pibitos, claro. Digamos, muchos autores sostienen que estas adolescencias tardías que tienen los adultos de la mediana edad tienen que ver con que no han tenido su adolescencia como corresponde en la juventud. Y que eso tarde o temprano despierta, ¿no? Como un monstruo dormido, que aparece de repente y que la persona empieza a sentir que ha vivido la mitad de su vida enfrascado o detrás de una pantalla que no era lo que deseaba. Pero, profe, esto no es también como, por ejemplo, el hombre metrosexual, que yo le digo, que se ve, por ejemplo, que está solo, que se pone más lindo. Yo lo llevo más por ese lado, como, por ejemplo, qué sé yo, que cambian todo el look y se ven más lindos y bueno, y se hacen los pibitos. Pero Claro. capaz sea por Sí, ese lado. no necesariamente tiene que ser un cambio de sexualidad, sino que muchas veces tiene que ver con estos adultos que de Quemaron repente, claro, que quemaron etapas en su momento, no se pudieron divertir, salir, estar solos, Para mí experimentar. también pueden ser las mujeres, profe, cuando se separan y a lo mejor han tenido hijos de jóvenes así, Claro. después se terminan separando y cambian de look, bajan de Así peso. que, Claro, tanto el hombre como mujer, que cambian toda la estética y como que se gustan más y se sienten bien, se Claro. gustan ellos mismos. Porque en su adolescencia no tuvieron la oportunidad, seguramente no había plata o no había tiempo para divertirse, tuvieron que salir a laburar o asumieron compromisos adultos desde muy temprana edad, tuvieron hijos, se casaron, pasaron a vivir de los padres a la pareja, no pudieron experimentar ser independientes, vivir en solitario.
en soledad, armarse su casa, su departamento a su gusto, tener sus horarios, hacerse la comida que le gusta, dormir hasta tarde, esas cosas que no se vivieron en la adolescencia, luego en la adultez, cuando la persona ha logrado cierta estabilidad económica, aparece como una necesidad insatisfecha. Y entonces aparece decir, bueno, yo ahora tengo la posibilidad de tomar revancha y ponerme al día con estas cosas que no pude vivir antes. Obviamente que con un montón de sufrimientos, porque, digamos, en muchos casos se rompen familias, mucha crisis, hasta que la persona logra superarlas. Hay mucho sufrimiento, no solamente en los adultos, sino también en los hijos. Bueno, son crisis bastante jodidas, digamos, las separaciones y los cambios de vida así tan drásticos que llevan unos cimbronazos bastante fuertes, eh, pero que tiene que ver con esas adolescencias amputadas o recortadas que no dieron la posibilidad de haberlo vivido en su momento. Entonces, eh, la idea de todo esto, esta movida que hay en el último tiempo, de los derechos de los niños y adolescentes, de cuidar que tengan las oportunidades que se merecen, de poder estudiar, de poder eh, esperar para trabajar, de tener la contención de su familia, tiene que ver con esto, con que puedan vivir la etapa en su debido momento. Eh, y se ha ganado mucho, se ha avanzado, digamos, mucho en este sentido, porque como yo decía antes, si uno hace un recorrido, un repaso de todas las generaciones que han eh, eh, existido hasta este momento, ha habido avance. Digamos, antes no existía la escuela, después existió la primaria, después terminaba la primaria y pasaba directamente a la adultez. Y luego se inventó la escuela secundaria. Al principio la escuela secundaria era para unos pocos privilegiados de clases altas. Luego la escuela secundaria se fue extendiendo cada vez a toda la población. Y eso fue llevando a que cada vez más gente fuera ingresando a esta etapa de la adolescencia. Sigue habiendo todavía, a pesar de los avances, mucha gente que queda por fuera y que pasa directamente de la niñez a la adultez en menos de lo que canta un gallo. Pero la idea es que cada vez esta gente sea menos y que ojalá algún día no exista más. Más que nada porque fíjense ustedes, como decía Nadia, creo, la adolescencia se está prolongando cada vez más. Eh, tanto por, claro, tanto porque hay una urgencia por ingresar a la adolescencia. Es decir, antes entrabas a la adolescencia, ponerle a los 14, poner. Ahora entras a la adolescencia a los 12, si no a los 10. Y una dificultad para salir de la adolescencia. Porque antes salías de la adolescencia a los 20. Ahora, capaz que 30 y todavía hay muchos adolescentes que no quieren salir. O familias que les cuesta pasar a la separación con sus hijos, ¿no? Porque, digamos, la salida de la adolescencia no es solamente hacerse cargo de uno mismo y- y subsistir por sus propios medios. La salida de la adolescencia tiene que ver con haber podido encontrar un proyecto de vida distinto al de los padres. Y ahí está el tema, profe, Mm. que hoy la situación, la realidad que se vive, usted ve, ¿no? En la sociedad en sí, que no hay mucho proyecto de vida. No. Entonces, hay chicos que, por ejemplo, tienen 20, tienen 25, viven con los padres, hacen alguna changuita, aportan un poquito a la casa, ¿no? Como para decir que aportan, pero
no tienen vista estudiar, no tienen vista salir a trabajar, a independizarte y bancátela solo. ¿Qué pasa? Los padres muchas veces que dicen, y bueno, la situación económica como está, el país como está, quédate acá, y cada vez vamos estirando. Entonces medio como que hay una simbiosis, o no sé cómo llamarlo, círculo vicioso, que como que los padres les seguimos dando ese confort para que no se choquen la cabeza contra el muro de Berlín, porque nosotros nos golpeamos, pero en cierta forma, ¿hasta qué punto le estamos haciendo un bien? Porque está bien, yo entiendo, yo tengo un hijo de 20 y todavía no sabe dónde está parado. Y digo, a ver, uno está bien, uno le da ese espacio para que el chico piense. Yo a los 15 años ya vivía sola en un departamento ahí en Villa María, el edificio que está al lado del Yo me fui a Marañón. los 19, es que estoy fuera de la casa de mi mamá, imagínate. Por eso, yo a los 15. Entonces vos imagínate, a los 15 me tenía que hacer cargo y trabajaba como dice Sint, cuidando criaturitas, vendiendo mermelada puerta por puerta. Yo me la rebusqué. El tema es, y hoy soy lo que soy, ¿no? Con todas mis amputaciones y todos mis recortes. Pero hoy lo vivo con mi hijo de 20 años, y yo digo, pucha, uno le da confort, le brinda esto, le da tiempo para pensar, pero ¿hasta qué punto le hacemos bien? Sí, un exceso de contención. Yo creo que los adultos de esta generación, digamos, de estos últimos, ponele 20 años, hemos cometido un error que es hacerle mala prensa a la frustración. Al ir y golpeate. Exacto. Yo le dejaría así, abrí la puerta y andá, golpeate. Y fíjate, y cuando yo te diga lo contrario, volvé y decime que era la verdad. Sí, y no, y además porque, digamos, la única forma de despegar es corriendo riesgos, digamos. No hay salida segura al mundo del adulto. Es una apuesta. Uno puede hacer todo lo mejor, poner todo lo mejor de sí mismo, pero te puede ir mal. Eso no te lo puede garantizar nadie, digamos. Y yo lo que veo es que muchos adolescentes no pueden salir de la adolescencia porque están esperando la salida segura. No quieren correr riesgos, no quieren sufrir, Que venga todo a ellos. no quieren tener problemas, porque se han acostumbrado a vivir una vida donde está todo resuelto. En donde todo se le da, Exacto. O ¿no? se le Entonces ellos, claro, ellos ni siquiera piden porque se les da antes que pidan, ¿no? Y uno muchas veces, bueno, en mi caso, siempre le dije a mi hijo de chiquitito, mientras vos más me pedís, mamá menos te da. ¿Por qué? No es por ser yegua, es porque muchas veces mamá no tenía, ¿no? Claro. Para todo lo que el nene pedía. Y eso a mí me hacía sentir mal, muy mal. Entonces, él después me decía, mira, eso es re lindo esto, pero no me lo pedía. Y Claro. cuando mamá, hemos ido a un kiosco, por ejemplo, y me decía, estos alfajores son re ricos, pero no me lo pedía, no era su forma sutil de pedírmelo. Entonces Claro. mamá cuando podía le compraba el alfajor. Sí. Pero hoy veo en donde uno dice, se le da antes de que pidan, y a todo nivel, uno lo ve en todo nivel social, se le da antes que pidan, se le da, se le da, se le da, se le da, y muchas veces no se le pide nada a cambio, Claro. porque o muchas veces creemos que no están capacitados, Mm. ¿no? Como que están inmaduros todavía, porque uno los ve inmaduros. Tal vez están más capacitados que uno y la tienen más clara que uno, pero uno lo ve que todavía no están, como que todavía le falta cocción de horno, ¿no? Entonces por ahí uno dice, no quiero que se golpee porque yo me golpeé y me hizo mal, no quiero que se golpee. Y por ahí le querés abrir la puerta porque te cansás y le decís, andá y golpeate. Pero muchas veces cuando mirás antes de que salga, ves que no hay muchas posibilidades, por lo menos acá en mi pueblo, no hay muchas posibilidades de laburo. Entonces yo muchas veces le digo, bueno, listo, anda y búscate un laburo. ¿De qué? Decime de qué. Entonces es Sí. como que está bien, los chicos están buscando, ¿no? Que la puerta se abra y es que sea todo óptimo para ellos de acuerdo a lo que ellos imaginan. Lo que pasa es que Olvídate. parece que ahí no nos damos cuenta que cometemos un error, porque la mayoría de las veces decimos, anda y golpeate,
pero lo decimos nomás, porque antes del primer golpe ya no estamos cruzando en el medio. O Somos decimos nosotros esto, mismos los que no los dejamos vivir a ellos. claro, anda y hace tu Somos vida, nosotros, pero que, porque digamos, así como fíjate nosotros vos, nos golpeamos, hoy estamos acá y sí, y hemos aprendido de esos golpes y también siento que ellos también tienen que pasarlo. Yo tengo una nena de 9 años, no sé lo que me deparará el destino con ella, pero yo ya de por sí, yo tenía 15 años y también salía a trabajar, iba a la escuela, incluso mi papá me decía a mí, vos no tenés que salir, él se enojaba, porque él decía, vos no te hace falta nada, bueno, con mi carácter yo le decía, pero yo quiero mis cosas, listo, iba igual. Pero ahora mi hija no va a hacer eso. ¿Por qué? Primero, porque mamá, como dice Dalila, le trata de dar todo, igualmente la manejo y ella sabe cuando es no, porque mamá no tiene, porque mamá no puede, cuando mamá pueda te lo da, pero como le digo, no sé lo que me deparará acá más adelante, eh, pero bueno, voy a tratar de que sí se golpee, porque es esa va que a ser la única manera en la que ella pueda hay que salir. Si trabajar, tiene sí, el no mismo es fácil, carácter que el mío, por más que yo le diga que no, lo va a hacer. Porque yo sí. conociéndome como era, lo va a hacer. Pero bueno, la verdad que no sé, como dice Dalila, tiene 20 años el chico y nosotros creemos que no va a conseguir trabajo, porque a lo mejor si él sale a otro pueblo y entrega currículum, puede conseguir un trabajo, pero somos nosotros los que no queremos que ellos salgan o que se frustren o que sientan que no lo van a conseguir, pero sí pueden, o sea, sí pueden. Está bien que hay poco trabajo igual, pero bueno, si les toca, Pero les por ley toca. lo va a conseguir, Dali. Claro, en algún lado va Hay, a conseguir. hay como un refrán en psicología, ¿no? Que dice, si quieres que suceda, primero tienes que creerlo, digamos. Como que por ahí nosotros, como decía Dalila, ¿no? Vemos que no van a poder y ya no nos damos cuenta que ya estamos como imaginariamente cerrándole las puertas. Claro, Eh, es como que yo diga, por ejemplo, ay, quiero adelgazar, por decir que quiero hacer algo, ¿no? Aparte, quiero adelgazar y me digan, ¿y vos qué estás haciendo para adelgazar? Claro, claro, nada. Haciendo algo, digamos, Comiendo es lo mismo. lemon pie. Claro, Claro, es lo mismo que dice, bueno, quiero cambiar de trabajo y entregaste currículum en otro lado. O sea, los claro. trabajos no van a venir. claro. No, digamos, es como si Cintia dijera, nunca voy a poder adelgazar. Entonces, digamos, ni siquiera lo va a intentar. Si ya Que está, sí, la verdad que si hay un pueblo que nos falta el trabajo es Pasco, porque la planta da un montón de laburo, pero bueno, No uno te no quiere que creas, los hijos se frustren. pero no te digamos, creas, Nadia. por ahí no importa, porque por ahí es cierto que no va a conseguir un trabajo, pero el intentarlo ya es un primer paso. Porque quedarse mirando desde la ventana que no hay trabajo es peor. Digamos, por lo menos intentar, buscar, ya eso es tomarse el trabajo, digamos, de buscar trabajo, digamos. Y lo que dice acá Ignacio, que no lo quería dejar pasar, es muy cierto, porque muchas veces todo el confort que nosotros le damos a nuestros hijos, ¿en qué termina? En que no aprenden a valorar, no dimensionan, no dimensionan el esfuerzo que hacen los padres, no dimensionan lo que cuestan las cosas. Y no, porque Eh, eso es todo fácil. claro, porque si es como si a mí, digamos, me dieran todo servido y obviamente yo voy a creer que, digamos, cuando me dan a mí todo resuelto, yo no puedo ver todo lo que está detrás de eso, digamos, porque no, o sea, ya se me da resuelto, digamos. Entonces muchas veces ellos creen que salir al mundo de la adultez es re fácil, incluso muchas veces te cuestionan, te dicen, oh, ¿de qué te quejas? Vos tenés plata, vos conseguiste trabajo, digamos, te critican y en realidad no son conscientes de todo lo que hay que hacer
para lograr eso que ellos ven como producto final, porque están como muy alejados de la realidad. Muchas veces los papás, sin darnos cuenta, los vamos apartando de la realidad. Y eso después, tarde o temprano, genera un choque donde se empiezan a dar cuenta de repente, ¿no? Que no era tan así como ellos pensaban. Eh, Natalia se tiene que retirar, surge un problema, bueno, ya lo leí. Eh, digamos, esas son las problemáticas muy actuales de la adolescencia, muy actuales, porque si uno se pone a leer en libros que hablan del tema más viejos, a ver, en los consultorios de los psicólogos lo que abundaban eran adolescentes rebeldes que cuestionaban a sus padres y que querían irse lo más rápido posible de la casa de sus padres, ¿no? Porque tenían ideales. Toda la época, ¿no? del siglo XX fue una época donde los adolescentes militaban en política y tenían ideales de paz y tenían ideales bueno, el movimiento hippie, muchos movimientos ideológicos, ya sea político partidario o político pacifista, eh, que hoy saben en qué lo veo, en todo el movimiento del veganismo, de la vida natural. Eso es como que hay muchos jóvenes que todavía se prenden en esos ideales. Yo creo que para la adolescencia es fundamental tener ideales, porque es lo que los mueve a hacer cosas, no importa qué, pero a salir al mundo y a tener experiencias. El problema que tenemos hoy es que cada vez hay más adolescentes que no tienen ideales, que no sueñan, no tienen, no tienen pasiones, no se sienten identificados y, y no buscan cumplir un sueño. Entonces se quedan ahí, viste, medio como tirados, medio pachorra, no saben con qué llenar los tiempos, aburridos, ¿no? No saben con qué divertirse, con qué sentirse bien. Unos adolescentes medios depres que han quedado como fuera de los ideales. Obviamente vivimos en una época donde es difícil encontrar ideales, porque para donde miremos todo es corrupción, mentira, violencia y decepción. Pero fíjense ustedes que los ideales que algunos de los adolescentes actuales tienen justamente es en contra de la sociedad. Es decir, antes los adolescentes de los años 50 soñaban con participar en política para cambiar el mundo. Hoy eso ya no va más, porque hoy los adolescentes, ¿qué piensan los adolescentes? La política no sirve, los gobiernos no sirven, todo es igual y todo será siempre lo mismo. Entonces se meten en estos proyectos de fuera de la política y fuera de los gobiernos, más en las ONGs, ¿no? Y en todos esos proyectos informales que tienen que ver con la ecología, con el cuidado de los animales, con el recicle de la basura. No sé si han visto que se está muy de moda entre muchos adolescentes, armar el compost, eh, qué sé yo, no sé, el veganismo, el vegetarianismo, todos movimientos que van captando adolescentes que quieren, bueno, como todo adolescente debería querer eh, un mundo mejor, digamos, un futuro mejor, implicarse o comprometerse con causas que aspiren a un mundo mejor. Yo creo que es la forma en que los adolescentes pueden llegar a encontrar mejor su meta, ¿m? Porque
los adolescentes actuales están como muy perdidos. No tienen, como les decía, ni sueños, ni proyectos, ni están muy metidos para adentro y muy individualistas, ¿no? Y todo es exceso de consumo. Exceso de consumo de alcohol, exceso de consumo de comida, exceso de consumo digital, exceso de consumo en compras, ropa o no sé, lo que les guste, pero digamos, es como que no encuentran otra forma de ser felices si no se ponen a consumir las cosas que el mercado les ofrece. Eh, la pandemia afectó muchísimo a la adolescencia, es una de las poblaciones que más afectó la pandemia, porque los adolescentes necesitan moverse, necesitan salir, necesitan recorrer, necesitan encontrarse, socializar más que cualquier otro, y la pandemia les cortó de raje todo eso, porque los adultos, bueno, algunos tuvieron que quedarse en casa, pero muchos tuvieron que salir a trabajar lo mismo, digamos, pero ellos no tenían mucha justificación para salir de sus casas. La escuela se hizo virtual y no trabajan, entonces ¿a qué van a salir? A hacer cosas que no están justificadas para contagiarse. Entonces, ha habido el nivel de encierro en la adolescencia fue mucho más nocivo, más perjudicial, porque los niños están más acostumbrados a estar encerrados, tienen otros recursos, pero los adolescentes, la vida de los adolescentes es bastante externa, ¿no? Eh, y por eso los adolescentes también son los que han estado más vinculados a las transgresiones de las normas de la pandemia, porque son los que no usan barbijos, son los que no respetan los aislamientos, arman fiestas clandestinas o participan de ellas. Son los que, es más, al día actual, los contagios están fundamentalmente propagados por los adolescentes. De una burbuja que se aísla en la primaria, 10 se aíslan en la secundaria. Eso es claramente una muestra que los adolescentes son los que menos cumplen las normas, como en general siempre ha sido. ¿Mm? Con o sin pandemia, los adolescentes tienen esta necesidad de romper las reglas y transgredir, que es una de las características típicas de esta etapa. Bueno. Entonces, haciendo una síntesis, porque hemos hablado como de muchas cosas, yo siempre tengo en la cabeza el material y hemos ido hacia adelante, hemos vuelto para atrás, bueno, en cuanto a la manera en que están presentados los contenidos en el material escrito, hemos estado yendo y viniendo y haciendo un picadito de todo, como para organizarnos en relación al material de estudio. Nosotros en principio vamos a decir que no todas las adolescencias, eh, digamos, no todas las culturas existe adolescencia. La adolescencia es un fenómeno social que comienza a aparecer en las sociedades más complejas, industrializadas, podríamos decir, de los años 20 o incluso un poquito después, porque en los años 30 hubo mucha crisis económica. Recién después de los años 30, cuando Inglaterra, Estados Unidos y las primeras potencias mundiales se empezaron a recuperar, empieza a aparecer la clase media, ¿m? Y con la clase media aparecen todos estos hijos, ¿m? Que tenían tiempo, no tenían que salir a trabajar inmediatamente, tenían tiempo para hacer cosas y tenían tiempo para prepararse más para la adultez y para plantearse desafíos más importantes,
y se inventa la escuela secundaria, y se inventan los locales de diversión para estos jóvenes, y se inventa toda una industria para estos jóvenes. Bien, Estefanía, se te corta. Bien. Después subimos la grabación para lo que haya quedado sin ver. Digamos, aparece como una etapa propia de esta etapa, de esta última era social, ¿no? De las sociedades más avanzadas, podríamos decir. Pero todavía en muchas culturas que han estado más apartadas de estas transformaciones sociales, siguen existiendo los rituales de iniciación, que son ceremonias que se comparten públicamente para marcar o dejar bien marcado el fin de la infancia y el inicio de la adultez. En nuestra cultura todavía tenemos, o hasta hace muy poco hemos tenido algunos rituales, digamos. Hay algunos vestigios. No sé si ustedes pueden identificar algún ritual que todavía se practique por ahí en No nuestra sé, cultura. yo vi en los gitanos, Sí. Viste que pero cuando los casan. claro, Bueno, fíjate, en esa cultura no existe adolescencia. claro, Ya los casan de niños. es Asumen la como, responsabilidad. claro, Asumen y la a los responsabilidad. casamientos de chicos, o se prometen así, no sé cómo es bien, pero Profe, me tengo que retirar. Hacen la dote. Después veo el video. Bueno, también. Chao. Dale, también. Chao, chao. Hay un ritual muy, que seguramente ustedes, cuando yo se los diga, Profe, van a decir sí. ¿puede ser que antes se festejaban los 18? Como a la nena se le festejaba a los Sí. 15, a los varones A a los los varones. 18, claro. Viste que hay temas, canciones que dicen de niña a mujer, cumple los 15. Sí. Sí, ese es un ritual que todavía está, ¿no? El cumpleaños del 15. Pero es impresionante Incluso en muchas en las familias. nenas, en las nenas, cómo se nota que cuando antes de cumplir los 15 piensan de una forma o se comportan de una forma. Cumplen los 15, la fiesta del sábado, el lunes, ya con la mirada te relojean y te mandan a la mierda como que, loca, hermana, Sí, son hace re 2 maduros. días. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Yo lo veo acá, que me invitan a los cumpleaños de 15. Bueno, me invitaban porque ahora con la pandemia cagó todo. Pero me invitaban y uno las ve el viernes, ¿no? Con todos los auges de la peluquería, el vestidito, los centros de mesa y yarala. El sábado jodemos toda la noche y el lunes te miran como diciendo, I'm sorry, Gordy, ya soy grande. Camina con puntita de pie, no camina con todos Claro. los pies. El jueves señorita y al otro día era, no sé, la reina de mujer. Inglaterra. Claro. Los varones no, los varones vos le festejás los 18 y siguen siendo los mismos bolas, perdón, profe. Los pero siguen 18, los siendo... 33 siguen siendo lo Claro. mismo, huevones. Claro, iba a decir lo mismo, boludo, pero no me animé a decirlo. Yo le festejé los 18 a Me mi encanta hijo, cómo habla la Cintia y la Dalila, ¿no? porque con mi hijo me daban a lo sumo Sin 3 filtro. años de vida. Entonces, cuando mi hijo cumplió los 18, yo está le grabada la festejé los voz de la 18, clase, como qué diciendo, bueno. llegó a la mayoría de edad, o sea, no se me murió a los 3 años, ¿no? Como el médico me decía. Y le festejé los Lo festeja 18. uno, lo festejamos Claro. nosotros las mamás más de todo. Sí, Sí. por supuesto. Entonces vos decís, a comparación de la chica, el viernes lo vi boludo, el sábado boludo, el domingo boludo, el lunes Ay, boludo. por O sea, no favor. cambió. Claro, no sé, el profe se fue. Cambio. No está ahí. El profe abandonó Ay, la por llamada. favor. Dice. No. Me fui. Y sí, porque están diciendo que todos los varones son boludos, así que no sé qué No, usted es la cómo excepción. Usted pensarlo. no es varón, No, usted es profe, usted profe. es el profe. Usted es el profe. Usted no es varón, usted es profe. A ver, hagamos una diferencia. Abismal.
Claro. también en No, pero alguna digamos, etapa es de la cierto. adolescencia. Sí, a mí me festejaron los 18 también. Sí, sí. No me acuerdo muy bien, digamos, cómo fue en mi caso, si seguí siendo boludo o no, seguramente, pero es muy cierto lo que ustedes están diciendo de cómo ese ritual de los 15 marca para la joven un cambio importantísimo donde de un día para el otro, fíjense que esto es en base al ritual, porque en realidad mucho no cambian las cosas, pero bueno, ella con ese ritual se hace la cabeza que todo cambió. Y que aparece una nueva identidad y aparece una nueva personalidad con un, qué sé yo, una ceremonia, un festejo. Esto se ha dejado bastante de usar, pero en los varones estaba asociado con el famoso debut. No sé si ustedes se acuerdan con eso de ir a la prostituta. Sí, el primer debut era con una prostituta, sí. Ya era grande, digamos. Ya era, incluso te llevaban los otros varones, a veces hasta tus padres o tus tíos o tus amigos, para esa prueba de fuego y salían de ahí, salían del prostíbulo caminando como si fueran grandes señores que de Claro, repente habían con el adquirido pecho toda la inflado como experiencia. gallito de riña y iban para adelante. Claro, pero era también una prueba de masculinidad porque sabemos o se han conocido muchos casos de chicos que se han inhibido, que se han asustado y que no han podido hacer nada. No sé, bueno, hay películas o series donde uno ve que pactan con la prostituta, che, decí por lo menos para afuera que acá pasó de todo y hacerme quedar bien, o en algunos casos chicos que muy, muy traumados porque no pudieron pasar esa prueba de fuego y eran como tildados de maricones o de poco hombres, eh, que de alguna manera en algunos casos fue vivido por algunos chicos como muy violento. Claro, porque también debe ser el tema de que tanto como el hombre para la mujer, digo, el tema de los vellos públicos, capaz algunos hombres a los 18 no eran, no tenían toda su masculinidad, digamos, bien definida, y otros sí. Claro, y sí, porque los desarrollos son dispares, digamos. Hay casos donde viene más lento, en otros mucho más rápido. Hay niñas que presentan la primera menstruación a los 10 años y niñas que por ahí recién hasta los 14 no aparece. Eh, Acá Juliana dice cuando iniciaba el primer año le daban la bienvenida. Sí, también eso, ¿no? Empezar el primer año de secundaria es como que ya los chicos como que adoptan otro comportamiento, se quieren hacer los grandes, ¿no? Porque para como empezar el primer año de secundaria es como ya no ser más niño, ¿no? Algunos rituales continúan existiendo, pero no son tan masivos y tan normativos, es decir, tan obligatorios como en otras culturas, ¿no? Donde tenés que sí o sí pasar por eso porque es más o menos como una ley fundamental. Este, pero, digamos, esos son los rituales de iniciación que nosotros en algún momento hemos tenido como pasaje como única forma de pasaje de la niñez a la adultez, y que ahora se ha ido como complejizando con esto que se llama ahora adolescencia, eh, y que es una etapa que, como decía y repito, no siempre existió, tiene que ver con la revolución industrial, con la revolución francesa, tiene que ver con el bienestar de algunas sociedades o estados, el bienestar económico, y además que no siempre existió, eh, al día de la fecha no existen todas las juventudes, porque hay muchos niños que no tienen la oportunidad de vivir la adolescencia, porque no tienen la contención, no tienen el confort ni eh, los recursos que le brinden sus padres o sus familias. Eh, Hoy la idea es velar o luchar por los derechos de que todos los niños vivan la niñez y que todos los adolescentes vivan la adolescencia. El derecho a tener una familia, el derecho a no trabajar, el derecho a estudiar,
el derecho a tener amigos, a divertirse, y bueno, eso se supone que les va a aportar mayor bienestar y mayor salud integral. Bueno, vamos dejando por acá porque en realidad tendría que entrar al tema de las etapas, pero me parece mucho y además no vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo, así que vamos a cortar acá. La clase que viene vamos a seguir con los aspectos psicológicos de la adolescencia normal o ideal, que pueden ver ahí en pantalla. Ahí es donde está Carabajal Corso, que plantea que la adolescencia está dividida como en 3 periodos: en la puberal, en la nuclear y en la tardía, juvenil, perdón. Y vamos a ver que en cada una de ellas, como en qué se diferencian, ¿no? Hay como diferencias. Bueno, por ahora está ahí. ¿Ah? Vayan haciendo el trabajo, vayan viendo si hay algún día. Y bueno. El martes que viene no tenemos clase, así que nos vamos a ver. Y claro, ya nos vamos a ver con la fecha de entrega vencida, digamos. Claro. Pero bueno, si tienen alguna duda, me mandan por privado. ¿Ah? No hace falta esperar la clase. ¿Ah? Gracias. Así que bueno, como no los voy a ver así en clase, les deseo que tengan un lindo día del estudiante. Aprovechen. Gracias, profe. Ya les Gracias, queda, profe. ya les queda poco día de estudiante, ¿eh? Va a ser que sigan la universidad, pero ya cada vez va quedando menos. Somos pimpollos todavía. Hay algunos que somos estudiantes crónicos. No, somos Nunca algunos, somos se- eternos. Nunca se deja de aprender, es No. así la vida. El Bueno, saber no profe. ocupa lugar. Bueno, ¿Nos vamos? Muy linda clase, profe. Chao, profe. dale. Nos Chao, vemos. chicos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, Chao. chao, nos vemos, chicos. Chao. Chao, gracias. Chao, profe.